Quiero hacer una pregunta en esta mañana. Bueno, más que nada, quiero que hagamos algo. Quiero que se voltee con su hermano que está a la par. Vea al que tiene a la par. Vea al que tiene a la par. Y si alguien nos está viendo también en las redes sociales, voltéese con el que está a la par. Véalo bien, sin pena, hermano. Véalo de pies a cabeza. Obsérvelo. Vea su rostro. Vea su cuerpo. Vea todo lo que usted puede ver ahí a la par. Mírelo bien. Mírelo bien. Y le hago la pregunta. Ahora sí viene la pregunta. ¿Se parece a Jesús? Vuélvalo a ver una vez más. Alguno le va a decir: mire, Jesús tenía barba, usted no tiene barba. Véalo una vez más. ¿Se parece a Jesús? Sabe que nuestro pastor ha estado hablando mucho acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros. De hecho, el lema para nuestro año es el año de la fidelidad. Pero hay algo, hermanos, que ha preocupado hoy en día a las congregaciones, y es que muchas veces la mayoría de personas o cristianos están en el cristianismo o en el evangelio porque necesitan algo, porque quieren un milagro, porque quieren sanidad, porque quieren provisión, porque quieren algo bueno. Pero no nos demandamos muchas veces, hermanos, el hecho de que nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos también. Y esa responsabilidad, hermanos, es parecernos más a Jesús. Si está conmigo, diga amén. Es que no podemos nosotros, hermanos, decir que somos cristianos si no nos parecemos a Jesús. Por eso, hermanos, el título de este mensaje esta mañana es más parecidos a Él. Diga conmigo, más parecidos a Él. Y quiero llevarlo segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque aquí hay algo que me impactó muchísimo. Y dice de la siguiente manera, si va conmigo ahí a su Biblia, por favor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Así que todos nosotros, digan conmigo, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, oiga esto por favor, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén, hermano. Más parecido a Él. ¿Por qué le decía yo al principio? Vea por favor al que tiene a la par y dígame, ¿se parece a Jesús? Y quizás no vamos a buscar un parecido digamos humano, pero la realidad es que nosotros debemos de entender, hermanos, si nosotros estamos reflejando a Jesús en un mundo convulsionado, si nosotros verdaderamente, hermanos, estamos desfilando lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, porque hablamos de fidelidad, hablamos de necesidades, hablamos de un avivamiento, hablamos de tantas cosas, pero casi nunca hablamos, hermanos, que si somos cristianos, estamos diciendo que somos pequeños Cristos, que estamos guiando a los demás a la vida eterna, porque el plan maravilloso de Dios, hermanos, es haber enviado a Jesús para morir por nuestros pecados. Cuando nosotros no predicamos la palabra y cuando no hablamos de la salvación del hombre, estamos apartando el verdadero mensaje que la Biblia nos llama, hermanos, porque el centro de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y si nosotros hablamos de otra cosa, si hablamos de cultos gloriosos, si hablamos de actividades excelentes, pero no ponemos al centro, hermanos, al quien merece estar en el centro, entonces nos hemos desviado del verdadero propósito que Dios tiene para la humanidad. Por eso es importante que cada día usted y yo digamos, yo quiero ser más parecido a Él, como el apóstol Pablo lo decía. Todos sabemos lo que pasa cuando alguien está mucho tiempo con otra persona. Cuando uno pasa mucho tiempo con otra persona, algo sucede, hermano. Empieza a parecerse más a esa persona. Y mire, sus gestos, por ejemplo. Aquí hay padres de familia y bueno, a veces a mí me han dicho, vos te pareces a tu papá. Tenés la misma forma de hablar, de caminar, de hacer, porque el que pasa mucho tiempo con otro, hermanos, tarde o temprano va a adoptar lo que esa persona es. Por eso es que tenemos una generación hoy en día que necesita ver referentes,
Por eso hay una generación que necesita ver padres que están llenos del poder de Dios. Necesitamos un referente de personas que en medio de la crisis sepan lo que van a hacer. Necesitan ver, hermanos, a personas que verdaderamente aman a Dios y reflejan el poder de Cristo en sus vidas. Mientras más tiempo pasamos con una persona, empezamos a parecernos más a esta persona. Mire, sus gestos, su manera de hablar. Aquí está mi hermano mayor. Si usted no sabía, él es mi hermano mayor, hermano Gerber. Y si usted nos escucha por teléfono, haga la prueba. Le aseguro que lo vamos a confundir, porque hablamos igual. Ustedes son hermanos, sí, pero pasamos también mucho tiempo juntos. Y a veces, hermano, tenemos que entender que eso es así. Por ejemplo, los hábitos también de una persona se adquieren cuando usted pasa tiempo con esa persona. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Estamos pasando tiempo con Jesús. Estamos pidiendo la fidelidad de Dios en nuestra vida, pero estamos pasando tiempo con Jesús. Mire, aún nosotros los que servimos, aún nosotros los que estamos aquí en la iglesia, hermanos, posiblemente pueden haber tantas cosas que nos alejen de la realidad de estar cerca de Jesús. Hay momentos, hermanos, que usted tiene que tomar un tiempo a solas con Él para preguntarle y decirle: Jesús, me estoy pareciendo a ti. La gente está viendo en mí verdaderamente tu rostro. Estoy reflejando la gloria de Cristo a los demás. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Nos estamos pareciendo más a Él? El reflejo, hermanos, es un sinónimo de un espejo, por ejemplo. Cuando hablamos de reflejo, es como cuando usted va al agua y usted puede ver el reflejo de su rostro. Y una cosa le voy a decir, hermano: los espejos no mienten. El espejo nos muestra lo que nosotros somos. Pero muchas veces nosotros tenemos, hermanos, aquella idea de que estamos tratando de impresionar a muchos hoy en día sin reflejar a Cristo. Y lo que hacemos es que estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos tratando de engañar a los demás. Pero el espejo refleja lo que nosotros somos. Uno puede sentir y decir: yo estoy delgado, y ve al espejo y dice: no, creo que el espejo no está mintiendo. Algunos tratan de decir: no, el espejo tiene un poquito de aumento. Cuando alguien se ve en una fotografía, en un video: ay, mire, el video me hizo un poquito más así, más gordito. No, porque el reflejo nunca va a mentir. Y si usted no refleja la gloria de Dios en su vida, algo está pasando. Algo necesita usted empezar a meter en su interior. Estas son las interrogantes que debemos y necesitamos tener en estos tiempos. ¿Reflejamos en todo lo que hacemos a Jesús? Porque yo había escuchado esta frase, hermano, siempre. Muchos son cristianos cuando están en la iglesia, o estamos en la iglesia. Somos creyentes cuando venimos a la casa de Dios, pero cuando estamos afuera, hermano, nos cambiamos muchas veces nuestra máscara. Nos ponemos lo que verdaderamente posiblemente somos, y cuando estamos lejos de Dios, entonces vamos a adoptar costumbres y formas que a lo mejor nos están afectando. Y aquí hay muchas maneras de hacer una exégesis a esto que estamos viendo, una interpretación propia de usted. Usted dirá: pastor, no, mire, yo sí creo que estoy haciendo lo que Jesús hace. Pero yo le aseguro, hermano, que nadie hasta ahorita se parece a Jesús. Todos vamos a la perfección algún día. Quiere decir que hay que seguir luchando, hay que seguir caminando para llegar a ser como Él. Pero ¿cómo podemos decir que nos parecemos a Él si aún mentimos, por ejemplo? ¿Cómo podemos decir que nos parecemos a Él si tenemos envidias todavía? ¿Cómo podemos decir que nos parecemos a Él si hay malos pensamientos, si hay enojos, si hay ira, hermanos, si damos mal testimonio? ¿Cómo podemos decir? Si somos desobedientes a la palabra de Dios, no oramos, no leemos la Biblia, no perdonamos ni pedimos perdón. Ser un hijo de Dios tiene un precio. Implica ser cada día más como Jesús y negarnos a nosotros mismos. Hay momentos, hermano, que nosotros decidimos apartar la imagen de Cristo en nuestra vida y empezamos a accionar como nosotros somos, pero siempre nos va mal. Y necesitamos buscar, hermano, pasar ese tiempo con el Señor. El apóstol Pablo, en esta porción que leímos, hermano, nos está hablando acerca de la gloria del nuevo pacto. Y menciona acerca de lo que el nuevo pacto fue o ha sido mejor, que el antiguo pacto. Y de eso habla el apóstol Pablo y menciona que a través de ese nuevo pacto nosotros venimos a conocer más a Cristo, porque el autor del nuevo pacto es cuando Cristo Jesús vino a morir por nosotros y vino a consumar lo que Dios le había mandado hacer.
Entonces, cuando nosotros conocemos el nuevo pacto, lo que sucede es que nos empezamos a meter en la gloria de Dios por el sacrificio de Jesús. Eso es lo que Pablo estaba determinando. Y dijo, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Y me gusta esta parte en esta versión porque hace un énfasis 2 veces diciendo que nos hace más y más parecidos a Él. Cuando nosotros venimos al nuevo pacto, cuando venimos, hermanos, y aceptamos el sacrificio de Cristo, lo que hicimos es decir, Señor, yo voy a dejar mi vieja manera, aquello que no funcionó, porque la representación que el apóstol Pablo hace aquí, hermanos, es que el antiguo pacto llevaba condenación. Y suena un poquito feo decirlo, pero el antiguo pacto no daba salvación. El Antiguo Testamento, todo aquello que se hizo en aquel entonces, que era prácticamente un espejo de lo que nosotros no podíamos hacer, porque todos veían los 10 mandamientos, veían la ley y decían, no puedo cumplir la ley. Por eso es que los sacerdotes, cuando sacrificaban un animal para llevar el pecado de una persona, lo que sucedía es que simplemente, hermanos, el pecado era tapado, pero no era quitado. Y la gente seguía pecando y la gente tenía todavía, hermanos, aquella carga del pecado encima. Pero al venir el nuevo pacto, hermanos, según lo que Pablo está declarando, entonces, hermanos, ahora sí nosotros tenemos la verdadera salvación. Es interesante, hermanos, pero veamos algunos aspectos que nos ayuden a entender cuándo es que somos más parecidos a Él por este nuevo pacto, por esto que Jesús nos dio. Y quiero llevar una relación muy cercana a lo que representa también aquella vieja manera de vivir que muchas veces está todavía en nosotros. Y oiga lo que le digo, que está en nosotros, hermano, porque aquí santo es solo Dios y nosotros vamos siguiendo y buscando la santidad, pero todos, hermanos, en algún momento estamos cayendo en situaciones que nos pueden alejar de Él. En primer lugar, hermanos, somos parecidos a Él cuando el velo de pecado se nos es quitado. Mire lo que dice la versión que leímos, a quienes nos ha quitado el velo. Y sabe, el velo siempre fue un símbolo de una ceguera espiritual. Cuando hablamos de velo en la Biblia, hermanos, de hecho el libro de Apocalipsis también significa el quitar el velo, o sea, quitar la manta, quitar aquello que nos está cegando. Y en el Antiguo Testamento también, o en el tiempo, hermanos, del tabernáculo y del templo, había algo que separaba a la presencia de Dios, que era un velo. Y todos hemos escuchado, hermanos, que la importancia que tenía el velo. Y el día que Jesús murió, dice la palabra de Dios, hermano, que ese día que el Señor dio su vida, el velo se rasgó. Por lo que hizo, hermanos, o dio a entender, es que aquella separación que teníamos con el Señor, en ese momento, hermanos, el Señor la rompió. Y ahora tenemos acceso para poder estar en su misma presencia. Y la misma presencia, hermanos, que había en el Antiguo Testamento, está presente aquí esta mañana con usted. Y está salvando, y está sanando, y está dando fortaleza. Ese es el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Sabe? Ese velo no podía ser rasgado por un hombre, tenía que hacerlo Dios mismo. Cuando nosotros tenemos ceguera espiritual, hermanos, es porque no permitimos que Dios de alguna manera pueda mostrarnos lo que está pasando. Hoy en día, hermanos, hay muchos, como lo hemos pasado quizá en algún momento, que no hay peor persona que aquella que no quiere, hermanos, reconocer sus errores. Mire, dígame la verdad usted, aquí de los que están aquí nos cuesta reconocer los errores. ¿A quiénes, hermanos? Yo levanto la mano. A todos nos cuesta reconocer. A veces reconocemos hasta cuando, como dicen, ya nos dimos en la torre, ¿verdad? Y de repente, sí, tenía razón. Y hay esposas que para escuchar esa palabra de su esposo, ay, hacen fiesta. ¿Cómo dijiste? Perdón, que no te escuché. Sí, tenía razón, vieja. ¿Cómo? Niños, vengan, su papá acaba de decir algo, quiero que lo escuchen. Pero sabe que cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Dios, hermanos, es ahí donde nuestro velo es quitado. Y esto también aplica, hermanos, para aquellos que están todavía viviendo sin Cristo, a los que nos están sintonizando y todavía no le han entregado su corazón.
El velo del pecado siempre ha hecho, hermano, que el hombre nunca vea realmente el verdadero sacrificio de Cristo. Por eso hay gente, hermanos, que no les gusta venir a la iglesia porque piensan que es algo religioso, pero no se dan cuenta, hermano, que lo que existe en sí es un velo sobre su vista espiritual y no pueden ver a Jesús. Ese velo puede ser, hermanos, quizás el montón de cosas que la gente anda haciendo hoy en día, posiblemente, hermanos, la incredulidad, cualquier cosa que usted quiera mencionar. Pero también hay cristianos que todavía, hermanos, les gusta ponerse un velo. Hay cristianos, hermanos, que todavía, hermanos, les gusta dejar de ver aquellas cosas y quieren volver al pasado. Porque el contexto, hermanos, del capítulo 3 de 2 de Corintios, Pablo estaba hablando directamente de un velo. Pablo estaba hablando del antiguo pacto, el antiguo camino, le dicen otros también. Y decía, cuando entonces venimos nosotros para parecernos al Señor, se nos ha sido quitado el velo. Se nos quitó, dice el apóstol Pablo, a quienes nos ha sido quitado el velo. Se refiere al nuevo pacto que recibimos de parte de Cristo. Y aquí Pablo está hablando de ese antiguo pacto. Entonces, según Pablo, el velo que cubre la mente el velo que cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y quiero leerle un poquito, hermano, si usted va conmigo a la Biblia para que usted también entienda el contexto. Capítulo 3, versículo 14, por ejemplo, de 2 de Corintios, dice de la siguiente manera: pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, oiga esto, hermano, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Usted se puede preguntar ahora y decir: pastor, ¿qué tipo de velo tengo yo que no me hace ver la verdad? En este tiempo Pablo estaba hablando, hermanos, a los de la iglesia de Corinto y les decía: ustedes quieren seguir con las antiguas cosas, pero ya Cristo vino y pagó por todo esto. Pero están con su mente cegada. No quieren permitir que Jesús verdaderamente abra sus ojos y muestre la luz. Y sabe que me interesa, hermano, de lo que Pablo también estaba hablando y me impacta mucho, hermano. Que Pablo, incluso si usted lee todo del versículo 7, hermanos, hasta el versículo que acabamos de leer, que es el versículo 18, todos esos versículos, hermanos, Pablo exalta lo glorioso que es, hermanos, el nuevo pacto. Lo exalta de una manera. Si no, usted vea, por ejemplo, en el versículo 8, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino o el nuevo pacto, ahora que el Espíritu Santo da vida. Versículo 9: si el antiguo camino o antiguo pacto que trae condenación, oiga lo que dice Pablo, era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos delante de Dios. Y sabe otra cosa también, el apóstol Pablo menciona también que aún Moisés tuvo que ponerse un velo. Porque cuando Moisés había estado en la presencia de Dios, su rostro era tan resplandeciente, hermanos, que la gente no lo podía ver. Y me llama la atención también, porque el apóstol Pablo también nos indica, hermanos, que en algún momento esa gloria que había en Moisés, en algún momento se iba a desvanecer. Pero la gloria que Dios da ahora, hermanos, a través del Espíritu Santo, esa permanece. Y es la gloria que tiene que estar en la vida de cada creyente. Entonces Pablo dijo: a quienes nos ha sido quitado el velo, a ese nuevo pacto, y que solamente alguien puede quitar el velo. Hermanos, si alguien está aquí y no tiene a Cristo en su corazón y vive todavía en pecado, entonces tiene un velo que no le permite conocer el amor de Dios. Solamente a través de Cristo puede ser quitado ese velo. Solamente a través de Cristo el pecado, hermanos, puede ser borrado. Solamente a través de Cristo los cristianos pueden parecerse aún más a Él, cuando no solamente aceptan su nombre, sino también viven tiempo con Él. Dice el versículo 14, hermanos, del el capítulo que estábamos leyendo, de la siguiente manera: pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo, dice al final del versículo, puede quitarse solamente con Cristo. Nadie más puede hacerlo. Y el apóstol Pablo lo estaba declarando de una forma
puntual. Que no se nos olvide, hermanos, que el velo o el pecado o el antiguo pacto ya fue quitado. Y cuando nosotros venimos a Jesús nos parecemos aún más a Él, porque estamos quitando a un lado la ceguera que nos está atormentando. Somos parecidos a Él también, en segundo lugar, cuando reflejamos su gloria en nuestra vida. ¿Sabe? Hablábamos de un espejo al inicio, hermano, y decíamos que cuando alguien se ve en un espejo va a reflejar exactamente lo que es. Y dice el versículo que leímos, porque podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Acá habla del ejemplo de Moisés, cuando su rostro brillaba. Y mire qué interesante, hermano, el apóstol mencionó en el versículo 13: nosotros como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Necesitamos nosotros, hermanos, permanecer en el Señor. Necesitamos, hermanos, buscar un tiempo para impactar a una generación que se está muriendo. Necesitamos, hermanos, pasar tiempo con el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, buscar su rostro. Necesitamos hacer lo que Jesús hacía en aquel tiempo cuando Él estuvo aquí, y ahora nosotros tenemos que hacer para que nos parezcamos más a Él. Pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros buscando todos los días verdaderamente reflejar la gloria de Dios? Por eso, así como inicié este mensaje al inicio, yo le decía: vea al que tiene la par, véalo. No, pastor, ahorita él anda molesto. Es que hoy se levantó con un problema que no podía resolver. Pero ¿qué hubiera hecho Jesús, por ejemplo, ante ese problema? ¿Qué haría Jesús si hay una tentación que lo va a tumbar? ¿Qué haría Jesús si tiene que hacer un negocio que usted sabe que no es correcto, y de repente usted dice: ¿qué haría mi Cristo? ¿Lo firmaría? ¿Lo aprobaría? ¿Lo haría de la manera chueca que lo voy a hacer? ¿O Jesús se levantaría y haría las cosas correctamente? Entonces, si usted tiene tiempo con Dios y quiere parecerse a Dios, usted va a obedecer lo que Dios le está diciendo. Y entonces, hermano, la gente podrá ver reflejado a Cristo en usted, y usted se parecerá más a Él. Recuerdo una película cristiana que se llamaba Desafiando tus gigantes. Había un hombre en la película, hermanos, que estaba tratando la manera de conseguir trabajo allá en los Estados Unidos, y era un latino, y llega y consigue un trabajo de empacador en una compañía. Y cuando él iba creciendo, porque él era cristiano, él oraba al Señor y le pedía al Señor que lo bendijera. Y llegó un tiempo que los dueños de la empresa vieron que esta persona realmente estaba haciendo las cosas correctas, y decidieron promoverlo para un puesto más alto. Y lo mandan a llamar y le hacen una prueba y le dicen: queremos que tú en el inventario, por favor, pongas toda esta lista que te vamos a dar del producto que nosotros estamos vendiendo. Y sabe, pero le dijeron: pero estas otras cajas las vas a poner aparte. Y le dice el muchacho: pero ¿y estas cajas que no son del inventario general? Sí, le dijo, pero por favor quiero que no las metas, que las pongas aparte. Y él se quedó y empezó a pensarlo y dijo: pero es que no es correcto, quizás ellos estaban haciendo algo incorrecto. Y resulta que cuando el empresario le dice: te voy a dar un día, hasta el día de mañana a tal hora, para que tú me des la respuesta si nos haces el trabajo así, y te damos el puesto que tú quieres. Y él se fue a su casa triste, habló con su esposa, le dijo: mi amor, yo no puedo hacer esto, porque yo soy hijo de Dios, y si yo lo hago de esta manera, entonces me van a tildar de que yo soy un corrupto, o me van a meter en un problema. Y la esposa pues estaba muy preocupada, porque le dijo: mi amor, no tenemos trabajo, hay que pagar cosas, tenés que mantener ese trabajo, tenés que aprovecharlo. Y él oró toda la noche. Cuando llegó al punto, hermanos, que lo habían citado a la hora específica, este hombre llegó, y cuando los dueños le dijeron: ok, vas a hacer el trabajo como te dijimos, y él dijo: no lo voy a hacer. Y se voltean a ver los propietarios de la empresa y se hacen una pequeña sonrisa, y este muchacho baja la cabeza y dice: yo sé que si me van a despedir pues no hay problema, pero yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, y yo no puedo mentir en esos informes, tengo que hacerlo correctamente. Así que no importa si tengo que firmar la renuncia, lo que sea. Y entonces el empresario extiende su mano, le da la mano y le dice: bienvenido a tu nuevo puesto,
porque eso es lo que nosotros estamos buscando, a alguien que refleje a Dios para este puesto. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos perdido grandes oportunidades, hermano? Porque creyendo en nuestras capacidades, porque creyendo que en la astucia para hacer las cosas nosotros vamos a tener grandes resultados. Al principio parece bonito, al principio nos va a dar un resultado humano, pero espiritualmente, hermanos, va a llegar un momento que a lo mejor nos vamos a ser confrontados y nos vamos a dar cuenta, hermano, que no estamos reflejando la gloria de Dios. Pastor, ¿y cómo podemos reflejar la gloria de Dios entonces? Pasando más tiempo con Él, buscando su presencia en oración, buscando, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Sabe, esta iglesia es una iglesia pentecostal. Esta es una iglesia, hermanos, de oración. Esta es una iglesia misionera. Esta es una iglesia evangelizadora. Esta es una iglesia, hermanos, que cree en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene la oportunidad de encauzarse y de meterse para reflejar la gloria de Dios, entonces búsquelo cada vez que usted lo tenga enfrente. Hemos pasado tiempos, hermanos, gloriosos en el aposento alto. ¿Y eso qué, hermano? Ese lugar de oración que tenemos allá, hermanos, en estas gradas que suben aquí por la librería. Tuvimos nuestro precampamento con jóvenes, alrededor de 35 líderes, hermanos, que los estuvimos preparando para no solo irnos a divertir, hermano. El reto de nosotros es reflejar al Espíritu Santo de Dios en la vida de estos líderes, para que vayan e impacten por medio del poder de Dios a aquellos que van a ser ministrados. Yo creo que la mayoría que sirve en esta iglesia, hermano, sabe y debe saber que si no tenemos la presencia de Dios, hermano, entonces no estamos haciendo más que un trabajo secular. Pero si usted no tiene la presencia de Dios, entonces hoy es el tiempo que nosotros nos podemos levantar y decir: Señor, yo quiero la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo, porque quiero parecerme más a ti. Cuando pasamos tiempos, hermanos, en su presencia, vienen entonces las decisiones correctas. Cuando analizamos la palabra de Dios y cuando empezamos a escudriñar y no solo a leer la Biblia, entonces viene sabiduría para nuestra mente. Cuando verdaderamente hay un problema serio, hermanos, en nuestra familia, y alguien está hospitalizado y usted dice: no sé qué hacer, y si el Espíritu Santo, hermanos, le ilumina en ese momento, entonces usted pone sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Porque donde está el Espíritu de Dios, hermano, ahí hay libertad. Donde el Espíritu Santo se mueve, hermanos, ahí hay bendición. Amén. Si usted lo cree, déle esa ofrenda de palmas al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos reflejar la gloria. Ahora, a esta altura, aquí iba a ser nuevamente la dinámica. Voltea al que tiene la par una vez más. ¿Puede ver usted la gloria de Cristo en su vida? Ay, pastor, es que uno espera que cuando vea al hermano Carlos venga brillante, ¿verdad? Radiante. ¿Sabe que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro? ¿Verdad, hermano? Hermosea el rostro. Hermano, la presencia de Dios lo cambia todo. La gloria de Dios cambia todo. Si usted se ha sentido feíto alguna vez, deje que la presencia lo ministre y cambia todo. Va a seguir siendo igual, pero la presencia de Dios ahí va a estar. Porque no se trata de la apariencia física, no se trata del exterior, dijo el Señor, sino de lo que está en el corazón, de lo que hay dentro de usted. Nosotros podemos arreglarnos, hermanos, para vernos bonitos, ¿verdad? Viera que a mí eso me cuesta, pero nosotros nos rebuscamos porque nos queremos ver bien. Pero una cosa le voy a decir: esto que está afuera, hermano, puede verse bonito, pero usted no sabe lo que hay aquí. Y solo usted sabe lo que anda adentro. Ay, pastor, qué bonito mensaje está predicando, pero si usted supiera las deudas que tengo que pagar en estos días, si usted supiera cómo mi casa se está cayendo de pedazos, se está destruyendo el matrimonio, mis hijos están perdidos allá en muchas cosas, pastor. Pues sabe una cosa, lo que necesitamos nosotros, hermanos, es permitir que la gloria de Dios venga sobre su casa. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, hermano. Sin la presencia de Dios somos con el pez fuera del agua. Sin la presencia de Dios, hermano, nosotros no podemos hacer nada. ¿Sabe una cosa? Por eso los discípulos cuando permitieron que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, hermano, en el libro de los Hechos,
El escritor a los Hechos dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando se gradúe usted de teología en cualquier instituto. No. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando los demás puedan ver el nivel que usted ha alcanzado por sus capacidades. No. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos. Y un testigo es alguien que presencia, alguien que puede ver, hermanos, que cuando no había para la gasolina, el Señor fulió el tanque del vehículo con poquito que usted le había echado. Los testigos son aquellos, hermanos, que cuando ven un problema y no hayan para dónde salir, solo doblan sus rodillas. Y dice un dicho por ahí que de rodillas, hermanos, para el mundo estamos vencidos, pero delante de Dios tenemos la victoria. Amén. Necesitamos reflejar, hermanos, la presencia de Dios. Alguien dijo en este lugar: nosotros somos portadores de su gloria, de su presencia. Nosotros somos, hermanos, el recipiente, pues. Somos los que llevamos la gloria. Venimos a la casa de Dios, somos inyectados con la palabra de Dios y dejamos la vieja manera de vivir y nos empezamos a meter en aquello que Dios tiene para nosotros. Y mientras más tiempo pasamos con Dios, mientras más tiempo pasamos con su palabra, empezamos nosotros a reflejar actitudes, empezamos nosotros a llevar la palabra. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo así muy rápido. Cuando usted empieza a acercarse más a Dios y a parecerse a Jesús, usted empieza a sentir una desesperación por venir a la casa de Dios. Usted dice: yo quiero llegar al culto porque la alabanza a mí me ministra, porque quiero escuchar la palabra del pastor, porque quiero llegar a ver a mis hermanos. ¿Cuántos se alegran por verse esta mañana? Pero hay quienes que de repente dicen: ojalá que no llegue el hermano fulano, ojalá que llegue el segundo. Y sabe una cosa, ahí enfrente se lo pone el Señor. Reflejar la gloria de Dios, hermanos, implica perdonar. Como dirían algunos, ¿cuántos dicen aleluya? Y es en este momento, hermanos, cuando más empezamos a parecernos. Es donde Pablo dice, entonces aquí somos más y más parecidos a Cristo, cuando hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida y hemos dejado aquellas cosas que están mal. Porque mire, hermanos, estamos pidiendo por un avivamiento, pero sin arrepentimiento no hay avivamiento. Si no hay un cambio de estilo de vida, hermanos, no hay nada. Podemos llamarnos cristianos, podemos tener el título de cristianos, hermanos, pero sabe una cosa, a veces nosotros quizás estamos teniendo una apariencia. Y hay momentos de detenerse y reflexionar. ¿Estoy haciendo lo que Cristo me ha pedido que haga? Y esos son los momentos que uno es confrontado por la palabra. Esos son los momentos que uno se da cuenta que no está haciendo nada para el reino. Esos son los momentos, hermanos, donde uno sabe que es un mal hijo de Dios, sabe que es un mal cristiano, sabe que es un mal cónyuge, sabe que es un mal hijo, sabe que es un mal empleado, sabe que es una mala persona, sabe que es una persona que no está reflejando lo que Jesús quiere que refleje. Lamentablemente, hermanos, así es lo que la palabra de Dios nos indica. Necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos menos de nosotros y más de Dios. Es en este momento donde somos más parecidos a Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: nos hace más parecidos a Él. En primera de Juan también dice 2:6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. También, hermanos, primera de Pedro 2:21: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire, yo no hablo inglés, hermano, a mí me cuesta, a mí se me lengua la traba y no puedo inglés. Pero hubo una campaña que recuerdo yo allá en aquellos años cuando yo estaba más hipote. Y recuerdo, hermanos, que una campaña y unas pulseras que salieron, que en español es: ¿qué haría Jesús? Y en inglés se deletreaba WWJD. ¿Qué haría Jesús? Y decía la campaña: cuando tengas la pulsera, ¿qué haría Jesús? Entonces, cuando agarres la botella para empinártela, ibas a leer ¿qué haría Jesús? No se la toma, la pone otra vez. De repente decía esta campaña: cuando vayas a tocar a la mujer de tu prójimo y vayas a tocar, ¿qué haría Jesús? No, Jesús no lo haría. Creo que sería bueno volver a esa campaña y decir: quiero parecerme más a Jesús y quiero andar todo lo que represente de Jesús en mi vida para poder cambiar. ¿Qué haría Jesús cuando te sientes tentado a caer en una tentación? ¿Qué haría Jesús si Jesús escribiera en las redes sociales? ¿Qué pusiera Jesús en las redes sociales? ¿Qué escribiera Jesús en los grupos de WhatsApp?
¿Qué hiciera Jesús, hermanos, en el trabajo, en las acciones cotidianas? Hermanos, tenemos que aprender a reflejar la gloria del Señor. Y para terminar, hermanos, somos parecidos a Él cuando damos fe de nuestra transformación en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos que dar fe, hermanos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí son lavados con la sangre de Cristo? Amén. ¿Da fe usted de eso esta mañana? ¿O hay algo ahí, hermano, que todavía usted necesita arreglar con Dios? ¿O hay algo que usted sabe que está chueco y necesita ser cambiado? Esta mañana es una gran oportunidad, hermanos, para que entendamos que nosotros nos vamos pareciendo más a Jesús a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Quiere decir, hermanos, que es progresivo lo que nosotros recibimos en nuestra regeneración. Dios va transformándonos. Voltea al que tiene la par y dígale: Dios te está transformando. Porque todos los días, hermanos, nosotros estamos en el proceso de ir y ser igual que Jesús. Fíjese, hermano, que muchos todavía, siendo ya personas con años en la iglesia, posiblemente están buscando las cosas más fáciles para su vida cristiana. Y la Biblia de las Américas en 1 Corintios 3:2 dice: os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, dice el Señor. Bueno, aunque esta es una buena noticia para algunos, ¿verdad? No quiere decir que nos escudaremos siempre en ese proceso. Es que yo todavía estoy cambiando, pastor. Ya llevo 45 años en el Evangelio y Dios me está cambiando todavía ese rencor que tengo de hace 50 años. Hay cosas que ya no aplican, hermanos, en un proceso de transformación. Hay cosas que no pasaron por el proceso correcto, y nosotros guardamos algunas cosas que nos hicieron, hermanos, quizás dañar nuestro corazón. Pero la bendición, hermanos, que el apóstol Pablo menciona es que nosotros reflejamos y damos fe de la transformación que tenemos en Cristo Jesús. Alégrese porque usted no va a ser transformado por el templo cristiano. Alégrese porque usted no va a ser transformado por su pastor. Alégrese porque usted está siendo transformado por Cristo Jesús. Por eso es que Él tiene paciencia para que todos vengan y se arrepientan y vengan a los pies del Señor. Amén. Así que si usted está orando por su familia, está orando por un amigo, está orando por una persona, tenga paciencia, porque Dios es el que transforma. Y recuerden que vamos a llegar a la perfección hasta que Cristo venga por nosotros. Filipenses 1:6 dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice, hermanos? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted todos los días tiene que andar un rótulo enfrente que diga: cristiano en construcción, lavado por la sangre y avanzando para su gloria y para su honra. Este es el tiempo, hermanos, que nosotros tenemos que entender algo. No podemos nosotros solamente hablar de una iglesia victoriosa, de un ambiente en nuestras familias, hermanos, lleno de bendición. Necesitamos aprender a reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y me cuenta usted lo que pasa después de todo esto. Hablaba con un jovencito un día de estos por un problema muy serio que lo había alejado de Dios. Y yo le dije: si no tomas acción ahorita, el día de mañana el enemigo te va a comer vivo. Y vas a ver el resultado de todo lo que te va a pasar por esto. Y me dijo: pastor, ¿qué hago? Es sencillo, arrepentite. Lo podemos hacer ahorita, hagámoslo ahorita. Y después de esto quiero que hagas esto, esto y esto y esto, y dejes esto, esto, esto y esto, y después me contás. Y sabe, si quizás no se le queda todo este mensaje esta mañana, solamente que se le quede algo, haga lo que Dios le diga que haga y después me cuenta. Y después me dice: pastor, tenía razón. Yo no tenía razón, su palabra es la que tiene razón. Pero necesitamos reflejar, hermanos, el amor de Cristo. Necesitamos decirle no al pecado. Necesitamos vivir en santidad y esperar hasta que el día que suene la trompeta, un día seamos levantados para estar juntamente con Él. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo
como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.